Tais-toi! ¿Están grabando? No. Vengo a presentarles el sistema electoral de Costa Rica. Sí, tengo que hablar con mi secretario. Ok. Tiene algunas peculiaridades y diferencias que tienen entre diferentes sistemas electorales de los otros países. Se fundamenta la constitución política y el código electoral y el municipal. El sistema electoral se separa en el sistema jurídico, en el legislativo y el ejecutivo. Sí. Cool. Okay. El sistema electoral de Costa Rica se distingue por las siguientes características esenciales. Jurisdicción electoral especializada, independiente de los demás organismos del Estado, que se denomina Tribunal Supremo de Elecciones. Pam, pam, pam. What the fuck, man? Continue, il coupera après la longue vidéo. Continue, Marcel. Régimen de partidos políticos. Ok, continue. À chaque fois, tu fais une nouvelle pause. Sufragio universal. Voto directo y secreto. Padrón electoral permanente. Padrón registro con fotografía de medio accesorio de identidad electoral. Allez, continue. Identificación del elector mediante cédula personal. Allez, continue. Allez, continue. Método de elección del presidente de la República por mayoría de votos. Siempre la votación del candidato sea superior. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Hay 40% de votos válidos. Allez, continue. Allez, continue. Relève-toi. Non. Relève-toi. Momento
método de elección de diputados y municipios por constituyente y mayor residuo, que es un variante del sistema proporcional. Gracias, Carmen. Tengo una... Ya. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica es el órgano supremo eleccional de la República de Costa Rica. Fue creado en 1949, cuando se promulgó la actual constitución política de esta nación centroamericana. El Tribunal Supremo de Elecciones es el órgano constitucional supremo en materia electoral y por lo tanto responsable de la organización y vigilancia de los actos relativos al sufragio, cosa de independencia en el desempleo de su cometido. El Tribunal Supremo de Elecciones es la máxima autoridad en la materia electoral del país y no cabe apelación a su decisión en temas electorales, aun cuando la Corte Suprema de Justicia tiene potestad para regular al TSE, Tribunal Supremo de Elecciones. El resto no importa, gracias. Espera. Sen 69. Gracias. Hola, ahora vamos a hablar de algo muy importante. Bueno, el voto costarricense, como los pueden saber, es universal. Todos en una costarricense mayor de 18 años, un interesado en este país. La única situación en donde a un costarricense se le impedía ejercer el voto es de adquirir la mayoría de edad o de la nacionalidad una vez que el padrón electoral. Me gusta churros, me gusta. Ok, este definido bueno puede ser variado, lo cual sucede 12 meses antes de las elecciones. 2. Existe, sin embargo, la posibilidad de perder el derecho a votar por delitos muy específicos como traición o a la patria. Y después, el último punto. La legislación sí establece que es prohibido ingresar al punto de votación bajo los efectos del alcohol. Eso es muy malo. Ustedes lo saben bien. O las drogas o armado. El voto. Smoke weed every day. El voto es además secreto. Eso es bastante importante de saberlo porque alguien ahí llega ahí. No. Fucking gratis de moverse tanto. Si un voto se hace público se anula. El voto es directo, es decir, todos los votos sufragio se cuentan para las acciones directas de las autoridades políticas, sin limitación de votación de seguridad o similares. Para terminar, el voto en Costa Rica también es obligatorio como establece el artículo 93 de la Constitución que está aquí. Voilà, parfait. Hola chicos. Hola. Vamos a presentarle la historia ¿de qué? De su madre. No, del sistema electoral en Costa Rica. Las primeras elecciones se hicieron en Costa Rica cuando aún era una provincia de España. ¿Se conoce España? ¿A dónde es? Ya. Ah, sí, cierto. Al implementarse la Constitución de Cádiz, que establecía la elección de representantes políticos por medio de un sistema de consulta de juntas paroquiales de partido y provinciales
A partir de la independencia en 1821, las distintas constituciones establecieron requisitos diferentes para ser candidatos para y emitir el voto. ¿Quieres seguir leer? Chiquito, si sabe leer, venga aquí. ¡Ay, mamá! Bueno, pasamos a la segunda parte de la historia. El voto directo se aplica por la primera vez en 1844 de forma breve. Pronto sería establecido de nuevo el voto indirecto con colegio electoral. En 1847 con electorales cantorales cultural electos por cada distrito. La Constitución de 1848 limitaba el derecho a votar a los hombres mayores de 21 años. Pues, ¿qué dice aquí? No veo nada. Letrados. Letrados, ¿cómo se llama? Letrados. Y poseedores. Aquí. Poseedores de una propiedad de al menos 300 pesos. Cul. Cul. Ah. Moteur. Prise 300 000. Go. Allez, go. Comme ça, allez, mec, on se concentre. Bonita pareja. Over 9,000. No. ¿Usted sabía que el 30 de julio de 1950, como eso dice ahí, las mujeres votan en Costa Rica? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Son 348 mujeres de la fortuna, donde hay mucha fortuna. Me gusta la fortuna. Y el café. Bobby la café. Votaron en un plebiscito local. Pero es en 1953 que todas las mujeres votaron por la primera vez. Yay, feminism. En 1996, sí, una reforma al Código Electoral obliga al Tribunal Supremo de Elecciones. El Senado. Parce que pas de quoi, les gens ils vont que regarder la vidéo pour ça. Tu l'as ou pas? Oui. Ok, tu l'as. Regardez le génie Mec, rapproche. de l'ordi. Un bon montage. Un bon stage? Un bon montage. Ok. Regardez comme il se cache la tête de nuevo. Il se cache. Tu rigoles pour n'importe quoi. Tu rigoles. Non, je pense que c'est... Regardez cette tête de con. Attends, écoute. Godzilla. Moi encore, il faut que je refasse ma famille musulmane. Mensaje para el profe. Buenas, profe. Solo queríamos decirle que sabemos que usted sabe que a nosotros, a esta clase y a las demás, no les importa este tipo de cosas. Este tema es en realidad muy aburrido. Pero hicimos este video con la intención de
educar y a la misma vez entretener. Solo esperamos que no se la tome de personal y que se haya reído un poco. ¡A chicos de la clase! Me gustan los churros.